Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de United Christian Church. Antes de que comencemos con el sermón de hoy, quisiera que abramos nuestras Biblias en el Salmo 13. Vamos a leer los 6 versículos del Salmo que un poco van a enmarcar el sermón de hoy, la temática del sermón de hoy, que al estar hablando sobre el libro de Job, por supuesto van a girar en torno al sufrimiento y al propósito del sufrimiento dentro de los planes de Dios. Vamos a leer Salmo 13, versículos 1 al 6. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo te he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Hermanos, pensando en esto que acabamos de leer, cómo en el medio del sufrimiento el salmista expresa su lamento, eleva su clamor y alaba a Dios, alaba al Señor agradeciéndole por toda su bondad. Vamos a comenzar este tiempo poniendo nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones en las manos del Señor, pidiéndole que nos ayude a focalizarnos en su palabra, que sea Él hablándonos, sea Él transformándonos y quitando de nosotros cualquier preocupación y cualquier distracción. Señor, te damos la gloria, las gracias, el honor, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos salvaste, Señor, aun cuando no lo merecíamos. Padre, queremos poner este tiempo delante de ti, pidiéndote que nos guíes, nos ayudes a entenderte, pongas en nosotros la disposición, Señor, y el deseo de ser transformados por tu palabra. Y Padre, eches de lado cualquier intención que no sea correcta, que nos ayudes a poner de lado, Padre, todas las opiniones que ya traemos sobre el sufrimiento y podamos recibir, Padre, estos textos y estudiar y leer estos textos que hoy vamos a ver, Señor, con un corazón dispuesto, sumiso y presto, Señor, a ser confrontado por ti y a ser transformado por ti y a través del poder del Espíritu Santo. Te damos el honor y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Que seas tú hablándonos, Padre, que no sean ideas de hombre, que sea tu palabra, Señor, la que hoy hable. En nombre de Cristo te damos el honor y la gloria y ponemos nuevamente este tiempo en tus manos. Amén y amén. Ok, como ya les comenté la semana pasada, comenzamos con una nueva serie de sermones sobre el libro de Job. Y a través, básicamente, de un breve resumen del libro, el domingo pasado comenzamos a ver el rol que tiene el sufrimiento en el plan de Dios. Entre otras cosas, vimos cómo Dios llevó a Job a través de una serie de pruebas tremendas y cómo utilizó a ese hombre que era recto, que temía a Dios y que vivía apartado del mal, cómo lo utilizó para glorificar su propio nombre, no solo en la tierra, sino también en los cielos. A partir de hoy vamos a comenzar a ver una serie de pasajes claves. No vamos a ver el libro versículo por versículo, sino vamos a ir viendo algunos pasajes claves a lo largo de todo el libro y nos vamos a tomar aproximadamente, o por lo menos unos 3 meses en hacerlo. En estas próximas semanas, en las primeras semanas, vamos a ver básicamente algunas interacciones entre Job y sus amigos. En el medio de las pruebas que Job estaba viviendo, llegan estos amigos a visitarlo y vamos a ver esos diálogos, esas interacciones que hay entre Job y estos amigos que de alguna manera comienzan a atacarlo de una manera muy cruel, pero en lugar de enfocarlos en las lecciones humanas o las lecciones morales que esas interacciones tienen para darnos, vamos a enfocarnos en las lecciones que Dios estaba comunicando
sobre su persona, sobre su carácter, sobre su plan y sobre sus expectativas y deseos con respecto a nosotros, con respecto a su pueblo, a sus siervos. Y vamos a ver además el contraste entre la voluntad de Dios y la naturaleza caída del hombre, en particular cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Ya cuando lleguemos hacia el final del libro, vamos a ver un pasaje particularmente, un texto en el que Dios habla sobre sí mismo, habla de quién es Él y confronta a Job con su grandeza. Y vamos a concluir la serie básicamente recapitulando lo que Dios nos muestra a través de todo el libro sobre el rol que el sufrimiento tiene en sus planes. ¿Cuál es el rol que tiene el sufrimiento en los planes de Dios para sus siervos? Hoy vamos a pasearnos por los capítulos 3 al 6 y allí vamos a ver ese primer intercambio, ese primer diálogo de Job con sus amigos, en este caso con Elifaz. Y como les dije, el objetivo va a ser ver lo que Dios nos dice a través de estos textos sobre su persona, sobre sus deseos y sobre las expectativas que Él tiene con sus siervos. Y vamos a dividir este sermón básicamente en 4 secciones. Vamos a ver el lamento sincero de Job en primer lugar, después vamos a ver en segundo lugar el ataque inmisericordia de Elifaz contra Job, en tercer lugar la defensa de Job frente a ese ataque de Elifaz y en cuarto lugar cuál fue la verdadera victoria de Job en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. Vamos a comenzar con el lamento sincero de Job, pero antes de ir a los textos quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Cuántas veces han escuchado a un cristiano declarar públicamente sus aflicciones y sus sufrimientos? ¿Cuántas veces han escuchado a alguien cantando una alabanza en la que exprese el dolor y la angustia que está viviendo? ¿Cuántas veces han escuchado a un cristiano que está viviendo una prueba tremenda, lleno de aflicciones, decir que está viviendo en victoria? Hermanos, ¿se dan cuenta de que la palabra sufrimiento pareciera estar vetada del léxico de los cristianos hoy en día? ¿Se dan cuenta de cuán lejana está esa palabra y de cuán rechazada es la palabra sufrimiento en nuestras conversaciones diarias? Hoy en día a muchos les parecería casi una herejía escuchar una alabanza en la iglesia que exalte a Dios en medio del sufrimiento y que diga en medio del sufrimiento: Señor, no puedo más, Señor, ayúdame, Señor, desfallezco, pero te doy la gloria. Cualquier cosa que hable de sufrimiento, cualquier cosa que mencione dolor, que mencione aflicciones, es puesta de lado. Y de lo que hablamos es de vivir en victoria. Muchos llegarían a decir incluso que si una persona está viviendo una enfermedad o algún tipo de aflicción es porque ha pecado, porque tiene pecados ocultos, porque tiene falta de fe, porque no ha orado con fe. De hecho, les comento que a mi esposa, a Meli, le han llegado a decir, no una, sino varias veces, que ella no se ha curado de la esclerosis múltiple porque no ha orado con fe. Y estoy seguro de que hay muchos cristianos que, aunque no se lo han dicho, lo han pensado. Ella no se ha curado porque no ha orado con fe. Ella no tiene la fe suficiente para pararse de esa cama. Si tuviera la fe suficiente, se pararía de esa cama. Y eso mismo es lo que muchas veces se predica en las iglesias, que el sufrimiento no es parte del plan de Dios, que el sufrimiento no puede ser utilizado por Dios con buenos propósitos, y que si alguien está viviendo de alguna manera una situación de aflicción o sufrimiento, es porque esa persona algo ha hecho o no tiene la suficiente fe. Y el problema es que lamentablemente esta creencia no es una excepción dentro de la iglesia. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría de los cristianos hoy en día lo creen y lo predican, al menos en algún grado. Esta forma de pensar, hermanos, además ha llevado a muchos a pensar que el sufrimiento no es compatible con el cristianismo y que, por tanto, quejarse, lamentarse, expresar públicamente nuestro dolor no puede formar parte de nuestra forma de hablar. Y lo peor de todo esto es que
cuando muchos cristianos sienten el dolor de la prueba, sienten el sufrimiento, se enfrentan a las aflicciones, se enfrentan a una enfermedad en sus vidas, son muchísimos los que se sienten culpables, los que sienten que su fe no es suficientemente grande, los que sienten que de alguna manera Dios los está castigando y no encuentran el propósito en medio de las situaciones, y muchos llegan a pensar que ellos son los responsables por no estar viviendo la vida exitosa, la vida saludable, la vida en victoria que Dios quiere para ellos. Y la pregunta frente a esto es, ¿qué dice la Biblia respecto al sufrimiento? ¿Qué nos dice la Escritura respecto a sufrir? ¿Cómo debe responder un siervo de Dios frente a la prueba, frente al sufrimiento? ¿Estamos llamados a declarar que vivimos en victoria, que estamos en victoria, o podemos expresar abiertamente nuestro dolor, nuestras dudas delante de Dios? Podemos expresar delante de Dios y delante de los hombres que no entendemos lo que pasa. Podemos clamar, ayúdanos, Señor, que no aguanto más. Vamos a ver, para responder a esta pregunta, vamos a ver cómo respondió Job delante de la prueba. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer los versículos 11 al 13. Fíjense lo que dice. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo. El versículo 16 dice, ¿por qué no me enterraron como a un abortivo, como esos niños que jamás vieron la luz? Y los versículos 25 y 26 dicen, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Qué creen ustedes que le hubiesen dicho hoy a Job en la mayoría de las iglesias cristianas? ¿Creen ustedes que Dios se molestó con Job por la manera en que habló? ¿Creen ustedes que la manera en que Job habló hizo que Dios se molestara y se airara contra él? Es obvio que no. De hecho, el libro dice que Job no pecó en su manera de hablar, y en los últimos capítulos del libro Dios mismo nos dice que Job habló todo el tiempo con verdad. Hermanos, lo que vemos en este primer discurso de Job no es algo exclusivo de este libro, no es algo exclusivo de la vida de Job. Ni los sufrimientos de Job, ni su reacción frente a ese sufrimiento fueron una excepción. De hecho, la vida de todos los grandes siervos de Dios, como la vemos en la Biblia, estuvo signada por el dolor, por la persecución, por las aflicciones, por el sufrimiento. Solo piensen por un momento en la vida de José, o en la vida del rey David, o en la vida del profeta Jeremías, o en la vida del apóstol Pablo, por citar algunos casos. Incluso pensemos en la vida de Jesús y cómo se sometió al sufrimiento más terrible de todos. Y la noche antes de ser sacrificado, de ser llevado a la cruz, él mismo dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Él mismo reconoció que estaba angustiado hasta la muerte. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar reacciones frente al sufrimiento muy similares a las que tuvo Job. Los salmos, por ejemplo, están llenos de lamentos. Y recordemos además que el libro de los salmos era algo así como el himnario de los judíos. Se trataba de canciones, o se trata de canciones de alabanza que en aquel tiempo eran cantadas en el templo y estaban llenas de lamentos, llenas de sufrimiento. También clamaban y agradecían a Dios, pero expresaban abiertamente el sufrimiento y el dolor y la aflicción y el miedo frente al sufrimiento. Permítame citar nuevamente los dos primeros versículos del Salmo 13, el salmo que leímos al principio del servicio. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Hermanos, eso era un salmo cantado públicamente en el templo. En el medio del dolor, los salmistas se lamentaban, los salmistas clamaban a Dios, expresaban su dolor, pero expresaban también su confianza en Él y le daban la gloria a Él por todo. Y la reacción de Job, vista a la luz de lo que Dios dice sobre él al final del libro y analizada en función del resto de las escrituras, de la vida de otros siervos, incluso de lo que los salmistas clamaban,
nos revela la disposición y el deseo de nuestro Señor de que en medio del sufrimiento acudamos a Él con un corazón honesto y sincero, que clamemos, que abramos nuestro corazón delante de Él y le digamos cuánto estamos sufriendo, que pidamos ayuda, que digamos no puedo más, que así como los salmistas fueron delante de Él a exponer su corazón, a abrir su corazón y a dejar y a poner la carga del sufrimiento delante de Él, sea eso lo que hagamos nosotros. En lugar de estar declarando victoria todo el tiempo, en lugar de decir victoria, hermano, o de callarnos que nos sentimos mal, o de callarnos que estamos sufriendo, o de ocultar delante de otros las aflicciones que estamos llevando. La reacción de Job es un ejemplo de eso, hermanos. En medio de nuestro sufrimiento y nuestro dolor, lo que el Señor quiere que hagamos es que vayamos a Él y que en medio de todo eso reconozcamos que Él, en su soberanía, como hizo Job, es el que da y es el que quita. El Señor dio, el Señor quitó. Es Él el que hace todo posible. Es Él el que todo lo permite, incluso el sufrimiento. Y no solo lo permite, como en el caso de Job, hay momentos en que lo propicia, porque tiene planes y propósitos especiales y porque quiere glorificar su nombre a través de un siervo, por ejemplo, como estaba haciendo con Job. Y para algunas personas, para algunos cristianos, esto pudiera parecer contradictorio con la naturaleza bondadosa y misericordiosa de Dios, pero esa manera de pensar nace de que muchos parten de que como humanos nos merecemos las cosas buenas que Dios nos da, cuando la realidad es que a causa de nuestro pecado, lo que realmente mereceríamos todos y cada uno de nosotros es la ira divina. No mereceríamos las cosas buenas. Cuando entendemos esto, la imagen del justo Job, de ese hombre que temía a Dios y vivía apartado del mal, esa imagen de Job clamando a Dios y reconociendo su soberanía en medio del sufrimiento más terrible, se convierte en algo natural. Ese debería ser la reacción natural de un siervo de Dios cuando sufre. A través de la reacción de Job, Dios nos invita a derramar frente a Él nuestro corazón, nuestro dolor, a lamentarnos con un corazón honesto, a expresar abiertamente nuestras dudas frente a Dios, reconociendo que en medio de todo, Él es soberano, que Él es bueno, que Él es justo y que cualquier cosa que nos pueda estar pasando está bajo su control, forma parte de su plan y tiene un propósito perfecto, bueno y justo. Vamos pensando en todo esto a ver cómo fue la primera intervención de los amigos de Job, en este caso de Elifaz, que era un amigo cercano de él, vino a visitarlo cuando se enteró que Job estaba pasando por todas estas desgracias, y vemos que Elifaz llegó con una actitud muy parecida a la que muchos cristianos de hoy tendrían cuando se enfrentan o cuando se encuentran con alguien que está viviendo una situación de aflicción, una situación en la que hay un sufrimiento extremo. Vamos a ver en este segundo punto del sermón el ataque inmisericordia de Elifaz. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 9 del capítulo 4. Y por favor, presten atención a la tónica con la que habla este hombre. Siendo amigo de Job, y aun cuando estaba presenciando ahí, en carne propia, cuando estaba viendo en persona el sufrimiento de Job, no tuvo reparo en acusar a su amigo de culparlo, pensando que sus aflicciones eran causa de algún pecado oculto o de su falta de fe. Vamos a leer esos versículos 1 al 9. A esto respondió así Elifaz de Temán: tal vez no puedas aguantar que alguien se atreva a decirte algo, pero ¿quién podría contener las palabras? Tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes. Te ves golpeado y te desanimas. No debieras confiar que temes a Dios y que en tu conducta es intachable. Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. El soplo de Dios los destruye, el aliento de su enojo los consume. Hermanos, ¿se dan cuenta
de cuán arrogantes, cuán airadas, cuán injustas y poco misericordiosas fueron las palabras de Elifaz frente a su amigo que estaba sufriendo al extremo. Recuerden que Job había perdido todas sus posesiones materiales. Había perdido a todos sus hijos el mismo día, en el mismo momento. Y ahora estaba afligido por una enfermedad terrible que provocaba dolores tremendos. Y además, como si fuera poco, su esposa le decía: ya date por vencido, maldice a Dios y muérete. Frente a todo este cuadro, Elifaz llega a donde su amigo y le dice estas cosas que acabamos de escuchar. Vamos a seguir leyendo ahora los versículos 8 al 17. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos, para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia y desbarata los planes de los malvados. De día estos se topan con las tinieblas, a plena luz andan en tientas como si fuera de noche. Pero a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la injusticia se le tapa la boca. ¡Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige! No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Hermanos, fíjense, después de juzgar terriblemente a Job, Elifaz dice estas palabras que pudieran sonar apropiadas y pudieran parecer bonitas y pudieran parecer comunes, especialmente cuando pensamos que Elifaz no tenía la más mínima idea de lo que Dios dice en el principio del libro sobre la integridad de Job, y menos aún sobre ese acuerdo que Dios hace con Satanás, propiciando y permitiendo que Satanás lo aflija y lo pruebe. Déjenme solo citar algunas de las frases. Si se tratara de mí, yo apelaría a Dios. Él realiza maravillas insondables. Él atrapa a los astutos en su astucia. A los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Parecieran todas frases lógicas y parecieran frases correctas. Pero recordemos la situación que estaba viviendo Job. Qué fácil es decir palabras como estas a otros hermanos. Qué fácil es juzgar la situación de otros hermanos, aun cuando no conocemos lo que realmente ocurre en sus vidas, lo que está ocurriendo en sus corazones, las causas que llevaron a que ellos estén viviendo las situaciones que están viviendo, y menos aún conocemos lo que Dios está haciendo en las vidas de esas personas, ¿no es cierto? Es facilísimo decirle eso a otros, pero qué duro es que nos las digan a nosotros, qué duro es estar en esa posición y que venga alguien a juzgarnos y a señalarnos y a poner el dedo en la llaga y a decirnos que es por culpa de nosotros lo que nos está ocurriendo. Hermanos, cuando analizo y cuando veo esta situación que Elifaz estas cosas que Elifaz estaba diciendo, no puedo dejar de darme cuenta que, al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo he estado en el lugar de Elifaz más de una vez. En más de una ocasión he sido yo el que le habla a alguna persona que está sufriendo de esta manera. Tal vez no con el ímpetu que lo hizo Elifaz, pero de alguna manera he estado en su posición. Y cuando analizo esas palabras, lo que Elifaz le estaba diciendo a Job, a la luz de lo que sabemos sobre Job por el mismo libro, del carácter de Job, de lo que Dios nos dice sobre él, del propósito que Dios tenía en medio de todo esto, de cómo Dios estaba humillando a Satanás y estaba glorificando su propio nombre en el cielo y en la tierra. Las palabras que me vienen a la mente, el texto que me viene a la mente son las palabras de Jesús en Lucas 6, en los versículos 36 al 38, cuando dijo: sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Se dan cuenta de cómo en medio de esta situación Dios
nos muestra que frente al sufrimiento de otros, lo que Él quiere es que seamos como nuestro Padre, compasivos, así como Él es compasivo. Vamos a continuar leyendo. Vamos a pasar ahora al capítulo 6 para ver cómo fue la respuesta de Job frente a este ataque de Elifaz. Cómo se defendió Job frente a este ataque. Y vamos a ir en el capítulo 6 a leer primero los versículos 1 al 4 y 8 al 9. A esto Job respondió: «Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza, junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. ¡Ah! Si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo. ¡Ah! Si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y a aniquilarme». Hermanos, lo primero que Job hizo frente al ataque de Elifaz fue poner en perspectiva la dimensión de su sufrimiento. Fíjense lo que dice: «Cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia. De seguro pesarían más que la arena de los mares». Vaya ilustración que está utilizando Job para mostrarnos el tamaño de su dolor. Hermanos, humanamente hablando, es lógico, es comprensible que frente al sufrimiento cualquiera exprese su dolor y se lamente frente a Dios y frente a los hombres. Y cuánto más cuando el sufrimiento es así de grande como el que estaba viviendo Job. Y en base a esto, Job apela humanamente al sentido más básico de la lealtad. Frente a esa tragedia que él estaba viviendo, sus amigos lo atacaron y no escucharon lo que él tenía que decirles. Y fíjense lo que dice Job en los versículos 14 al 17. «Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. Pero mis hermanos son arroyos inconstantes, son corrientes desbordadas. Se enturbian cuando el hielo se derrite, se ensanchan al derretirse la nieve, pero dejan de fluir durante las sequías. En pleno calor desaparecen de sus lechos». Qué bella la manera y la ilustración que Job utiliza para hablar de cuán injustos y cuán poco confiables son esos amigos. Job los compara con arroyos inconstantes y con corrientes desbordadas. Ellos son peligrosos y no se puede contar con ellos cuando verdaderamente se les necesita. Y uno tendería a decir, bueno, y la verdad, quien quiera amigos así, uno está en medio de ese dolor y vienen a meter el dedo en la llaga y vienen a señalarlo y uno tendería inmediatamente a juzgar lo que Elifaz y lo que los amigos de Job estaban haciendo, aunque la verdad es que muy probablemente uno mismo ha sido esa clase de amigos, aunque muy probablemente uno ha reaccionado de la manera en que Elifaz lo hizo cuando alguien cercano sufre, con juicio, señalando, y en lugar de consolando, metiendo el dedo en la llaga. Vamos a seguir leyendo ahora los versículos 22 al 29. ¿Quién les ha pedido que me den algo? ¿O que paguen con su dinero mi rescate? ¿Quién les ha pedido que me libren de mi enemigo? ¿O que me rescaten de las garras de los tiranos? Instrúyanme y me quedaré callado. Muéstrenme en qué estoy equivocado. Las palabras justas no ofenden, pero los argumentos de ustedes no prueban nada. Me van a juzgar por mis palabras sin ver que provienen de un desesperado. Ustedes echarían suertes hasta por un huérfano y venderían a su amigo por cualquier cosa. Tengan la bondad de mirarme a los ojos. ¿Creen que les mentiría en su propia cara? Reflexionen, no sean injustos. Reflexionen que en esto radica mi integridad. Job termina su defensa pidiéndoles que se pongan en su lugar. Les recuerda que él no gana nada con mentirles y les pide que reflexionen sobre la injusticia que están cometiendo al acusarlo de esa manera. Ahora, frente a todo este escenario, uno se ve tentado a comenzar a elaborar lecciones morales o a buscar principios generales para la consejería cristiana, cuando en realidad toda esta situación debe ser abordada preguntándonos ¿qué quiere Dios enseñarnos con todo esto? ¿Cuál es la lección que Dios está pretendiendo enseñarnos con esto sobre nuestro
carácter y sobre su voluntad. En lo personal, creo que aquí tenemos una lección práctica, muy práctica, sobre el significado verdadero de amar al prójimo. Como vimos en el texto de Lucas que citamos en el punto anterior, pareciera que el Señor nos está diciendo aquí: sean compasivos. En Lucas 6:36, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Hermanos, Jesús hizo énfasis muchas veces en lo vital que es la misericordia en la vida del cristiano. A los fariseos les dijo en el capítulo 9 de Mateo, el versículo 13, lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificio. Y hacia el final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, Jesús le dijo también a sus discípulos, el versículo 12, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Se dan cuenta el llamado que Dios está haciendo a sus siervos cuando enfrentamos, a nosotros como sus siervos, cuando enfrentamos el sufrimiento en otras personas? Ahora, si bien todas estas son lecciones fundamentales y nos indican cómo espera el Señor que nosotros actuemos frente al sufrimiento de otro, cuando nos encontramos con alguien que sufre, hubo una declaración en el discurso de Job que nos revela una lección que tal vez es una de las más vitales en este segmento, sobre el camino que Dios quiere que sigamos, sobre la vía que Dios quiere que tomemos cuando somos nosotros los que enfrentamos el sufrimiento. Porque una cosa es ver a otro sufrir y otra cosa es estar uno mismo en la posición del que sufre. Cuando somos nosotros el instrumento que Dios está utilizando para glorificar su nombre. Cuando somos nosotros los que Dios ha sometido a una situación difícil y Él está esperando algo de nosotros. Y vamos a ver el cuarto punto del sermón, que es la verdadera victoria de Job frente al sufrimiento. Y la encontramos en el versículo 10. Aún así me queda este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor. El no haber negado las palabras del Dios Santo. Déjame que lo lea de nuevo. Aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor. El no haber negado las palabras del Dios Santo. Fíjense cómo en medio de todo este discurso en el que Job habla de sus aflicciones y se defiende de los ataques de sus propios amigos, sale a la luz este versículo 10 y hace como un alto para decirnos cómo Dios espera que enfrentemos el sufrimiento. ¿Dónde espera Dios que pongamos nuestra mirada? ¿Dónde espera Dios que nos enfoquemos cuando cuando estamos en medio del sufrimiento? ¿Dónde espera Dios que hallemos el consuelo y el gozo en el medio del sufrimiento? Hermanos, el consuelo de Job no era pensar que tarde o temprano la prueba se iba a acabar, o que tarde o temprano él iba a morir y iba a estar eternamente con el Señor. Ese no fue el consuelo de Job, eso no era lo que le producía alegría. Su consuelo, su alegría en medio de ese dolor implacable que estaba viviendo, era no haber negado las palabras del Dios Santo. No haber negado las palabras del Dios Santo. Y es allí donde radica la verdadera victoria de un siervo de Dios frente al sufrimiento. Por lo general, la reacción del mundo frente al dolor y el sufrimiento se basa en un ataque frontal a la persona y a la palabra de Dios. Cuando sufrimos, atacamos a Dios. Cuando sufrimos, decimos que no es justo lo que nos está pasando. Cuando atacamos, decimos que Dios está siendo injusto con nosotros. Cuando sufrimos, decimos que Dios está siendo injusto con nosotros. Esa es la manera como el mundo reacciona. El corazón caído, el corazón pecaminoso del hombre no puede concebir el sufrimiento como parte del plan de Dios. El mundo en general ve las aflicciones como algo inherentemente malo. El mundo ve las aflicciones como algo a ser evitado, como algo que no puede venir de parte de Dios. Y que si eso viene de parte de Dios, significa que Dios no es un Dios justo, no es un Dios bueno. Y hermanos, a través de esta frase tan hermosa de Job, Dios nos señala con claridad dónde debemos enfocarnos cuando enfrentamos el sufrimiento y el dolor. Fíjense, déjenme que la lea de nuevo. Aún así me queda este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado las palabras del Dios Santo. Amados, recordemos siempre
que la verdadera fuente de consuelo y alegría frente al sufrimiento está en las Sagradas Escrituras, está en la Biblia. Nuestra verdadera victoria como cristianos cuando enfrentamos las aflicciones está en decir con absoluta confianza que aún en el medio del sufrimiento más terrible, aún en el medio del sufrimiento más profundo, nosotros no hemos negado las palabras del Dios Santo, así como lo dijo Job. Hermanos, si bien este hombre, Job, era un hombre extraordinario y los sufrimientos que él vivió también fueron extraordinarios, ningún ser humano escapa de las consecuencias de vivir en un mundo caído que está sujeto al deterioro y la degradación. Desde que el pecado entró en este mundo, desde que el pecado entró en la creación, también entró la muerte. Y junto con ella llegó el sufrimiento en todas sus manifestaciones, en enfermedades, en guerras, en aflicciones, en todas las maneras en las que el sufrimiento puede llegar a nuestras vidas. Ahora, como hemos estado viendo, para los siervos de Dios, el sufrimiento reviste características especiales. El sufrimiento en la vida de un siervo de Dios no es igual al sufrimiento en la vida de una persona cualquiera. Para Job, el sufrimiento fue el medio que Dios utilizó para glorificar su nombre de una manera extraordinaria. Y lo mismo vemos a través de toda la Biblia en la vida de todos los grandes siervos de Dios. Lo que hemos visto hoy en estos 3 capítulos estos 3 primeros capítulos del libro de Job pudiese resumirse de manera muy, muy breve en 3 lecciones fundamentales que debemos recordar cuando enfrentamos el sufrimiento, ya sea en otras personas o principalmente en nosotros mismos. Vamos a citar rápidamente esas 3 lecciones. En primer lugar, frente a Dios y frente a los hombres, hablar con honestidad de nuestro dolor, confiando en la soberanía y la bondad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él con un corazón abierto, que clamemos, que nos derramemos delante de Él exponiendo nuestro dolor, nuestras dudas, que seamos honestos con lo que pensamos, que seamos honestos con lo que sentimos y que lo expresemos abiertamente, eso sí, confiando siempre en que Él es soberano, bueno y justo. La segunda lección, que frente al sufrimiento de otros, aconsejemos y consolemos con amor y misericordia, y que tratemos a quien sufre de la misma manera en que nosotros quisiéramos que esa persona nos tratara a nosotros. Eso es lo que Dios espera. Misericordia quiero, no sacrificio. Y la tercera lección, frente a nuestro propio sufrimiento, que nos sumerjamos más y más en la palabra de Dios, que nos sumerjamos más y más profundamente en la Biblia sin negar lo que Dios nos dice a través de ella. No buscando peros, no buscando excusas, no seleccionando solo algunas partes y eliminando otras, no diciendo esto no puede ser lo que Dios tiene para decirme, no torciendo lo que Él tiene ahí, sino que nos sumerjamos dentro en la Biblia, no negando las palabras de Dios, sino aceptándolas, recibiéndolas y dándoles la importancia que tienen, porque a través de ella Dios nos habla, a través de ella Dios nos guía, en la Biblia Dios nos habla de su plan, nos habla de su persona, nos habla de nuestra realidad y nos permite ver la realidad que estamos viviendo, no desde nuestro punto de vista caído, sino desde su punto de vista. Vamos a orar. Padre Santo, te damos el honor y la gloria y te pedimos, Señor, que continúes esta semana ayudándonos a reflexionar sobre estos capítulos que hemos visto hoy del libro de Job, Señor. Todos nosotros nos hemos enfrentado con el dolor y el sufrimiento. Todos nosotros hemos deseado huir del sufrimiento y probablemente tengamos de alguna u otra manera, Señor, esa idea de que el sufrimiento no puede formar parte de tus planes. Señor, ayúdanos a entender que tú, siendo un Dios santo, 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 un Dios justo, puedes permitir el sufrimiento y puedes propiciar el sufrimiento, Señor, con propósitos perfectos y buenos. Ayúdanos, Señor, cuando seamos nosotros los que vemos el sufrimiento de otros a ser instrumentos tuyos para consolar, para amar, Señor. Y que nos acordemos siempre, Señor, de lo que le dijiste a los fariseos: misericordia quiero, no sacrificio. Que tratemos siempre a otros, a quienes sufren, Señor, como queremos nosotros que ellos nos traten a nosotros. Y Padre, que
cuando seamos nosotros los que pasemos en medio del dolor, los que vivamos en medio de la aflicción, los que estemos sufriendo, Señor, pongamos nuestra mirada en tu palabra. Nos enfoquemos en lo que tú tienes para decirnos y busquemos la sabiduría que tú tienes para ofrecernos, el poder que tu palabra ofrece para transformar nuestra vida, nuestro corazón, y en lugar de negar tu palabra, Señor, la aceptemos y la recibamos. Nos sometamos a ella y, Padre, la busquemos incansablemente, sabiendo que a través de ella tú nos has hablado y a través de ella tú tienes, Señor, mucho o todo para decirnos. Te damos el honor, la gloria y te pedimos, Padre, que esta semana continúes trabajando en nosotros, Señor, para que el próximo domingo podamos llegar mejor preparados, Padre, para continuar estudiando este libro de Job, ya habiendo entendido, Señor, las lecciones que tú nos has venido enseñando hasta ahora. Te damos el honor, la gloria y ponemos nuestras vidas nuevamente delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.